valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. De Patria para Siempre y Patria para Todos. El pasado sábado se produjo un video, lo pusimos en contacto con ustedes a los fines de demostrar las razones de derecho que tenemos los militares constitucionalistas y también las razones por las cuales solicitamos que el Estado vaya en auxilio de algunos de los combatientes civiles meritorios y vivos aún. Mucha gente se ha preguntado por qué Andrés Fortunato está defendiendo desde hace décadas a los militares constitucionalistas. ¿Cuál es la razón fundamental? Bueno, en la exposición del derecho y de los hechos que hemos ofrecido a ustedes, y para que llegue a oído del presidente de la República, se demuestran las razones. Pero hay una pregunta que muchas personas se han hecho, y han hecho inclusive para eso falsas acusaciones, y es en el sentido de que si Andrés Fortunato había sido militar, si era militar en la Revolución de Abril. Ahí le presento una fotografía de cuando yo estaba en la academia, y además le presento un carnet de cuando estaba en el campamento Gregorio Luperón, que fue el lugar donde los militares que estábamos en Ciudad Nueva subimos después de la firma del acuerdo de Francisco Alberto Camaño Deñó, presidente constitucional en armas, con la Comisión ACT-II de la OEA. Ya instalado el gobierno de García Godoy, que fue fruto de ese acuerdo, pues trasladaron a los militares constitucionalistas hacia Sanssouci, donde está hoy la Armada Dominicana, y ese domingo también fueron trasladados diferentes civiles a sus diferentes pueblos. Ciudad Nueva quedó entonces bajo el control de las fuerzas contrarias a la Revolución de Abril y de los norteamericanos. He tenido en algunos programas de televisión inclusive que presentar esa fotografía, tanto de cuando era cadete como en la academia, como cuando seguía siendo cadete, ahí en el área de Sanssouci, después que subimos, repito, de Ciudad Nueva. He conservado ese carnet, como he conservado muchas cosas, y como conserva mi mente el compromiso que debemos tener todos los dominicanos amantes de la democracia con los que han perdido la vida por la democracia, por los que han sido torturados por la democracia, por los que han sido enviados al exilio por la democracia, por los que han mal pasado y muchos aún mal pasan por la democracia. Nosotros hemos conservado en nuestro interior el compromiso que tenemos como ciudadanos. No un compromiso radical de dar un tiro, enfrentar a nadie directamente. No. Nosotros nos llevamos de consejos de muchos autores, grandes pensadores, que como el maestro Sun Tzu plantea que cuando quieras resolver un gran problema, tienes que buscar las raíces de ese conflicto para entonces encontrar la forma más provechosa de llevar a cabo esa solución. Y nosotros hemos cogido la resistencia legal y sobre todo también educar cívicamente y patrióticamente con el ejemplo. Todos deben de saber, y debo informarle, que a la muerte de Trujillo yo tenía 14 años.
cuando Trujillo lo matan, es un periodo muy fuerte, porque entonces, antes de su muerte, se habían producido acontecimientos de gran importancia para la vida nacional, como era esa presencia que se dio aquí el 14 de junio de 1959 de civiles que se organizaron para desplazar a Trujillo. Con esa intención vinieron, aunque fracasaron en su intento, porque las fuerzas trujillistas, además de estar informadas, tenían un ejército mayor preparado para combatirlo. Como ocurrió en el 1947, cuando ese acontecimiento que quería desplazar a Trujillo mediante la organización de civiles también fue traicionado. Se dio cuenta el alto mando de esa preparación y el jefe de Estado Mayor del Ejército, que en ese estado era Fausto Camaño, padre de Francisco Alberto Camaño de Ñu, fue el enlace entre Trujillo y Genovevo Pérez Dámera, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército Cubano, a quien se le dieron $2 millones, se le pagaron para que él pudiera disolver ese grupo allá. Esa es una parte que casi no se ha mencionado. Pero las investigaciones que se hacen nos llevan a tener alguna información a todo el que investigue. Hasta donde usted lleve su investigación tendrá el conocimiento de las razones, las causas de los hechos. Fracasó la del 59, pero como le decía, esa expedición de 1959 alarmó a la población porque muchos jóvenes dominicanos aquí cayeron presos también, además de que se eliminaron a la mayor cantidad posible de los que vinieron a la expedición. En el año de 1960 se produce, en junio de ese año, un atentado de Trujillo a Rómulo Betancourt, quien venía haciendo la resistencia al gobierno de Trujillo desde 1947. Entonces, él había favorecido grandemente a los grupos antitrujillistas, lo había apoyado. Y se da un acontecimiento, que es el acontecimiento de la muerte de las 3 hermanas Mirabal. Lo que vivimos esos tiempos, aún yo, que era un puberil, iba a pasar a la adolescencia, y que en mi casa recibíamos un periódico que era El Caribe, 5 centavos costaba. Recuerdo que había un señor que era cojo, que era que lo llevaba. Y diariamente papá le pagaba. Y el que más veía los titulares y alguna cosa importante era a mí, porque yo venía teniendo algunas informaciones por muchas razones ya, y me interesaba por los acontecimientos, pero yo era trujillista, como éramos todos los jovencitos, que eso era lo que veíamos en el Partido Dominicano, en la propaganda, y hasta nos dolió la muerte de Trujillo, porque nunca oímos nosotros que Trujillo era malo. Al contrario, se vendía como el benefactor y padre de la patria, y todos los actos que se hacían cada fecha patria, Trujillo era el primero. Antes de mencionar a Duarte, había que hablar de Trujillo mucho, y eso es lo que uno oía, porque a las familias las invitaban a los actos patrióticos, a los actos del Partido Dominicano. Y cuando se murió nos dolió, estábamos en 8º curso. Recordamos que una profesora venía con la mano en la cabeza y se arrodilló en la calle diciendo: ¿qué va a hacer este país si han matado al jefe? Oye, a nosotros nos dolió. Recuerdo que yo tenía buena relación con mi abuelo, que fue el que me dio un periódico por primera vez cuando yo tenía como 8 o 9 años, cuando él nos visitaba al campo en una bicicleta. Él y un señor llamado Vitico, que era el padre de Newton Lluveres, un actor de radio que había muy famoso aquí. Entonces iban cada uno en una bicicleta
pero siempre llevaba un periódico y cuando se iba me lo dejaban a mí. Entonces nosotros comenzamos a ver muñequitos y él me dijo un día, mira, trata de leer algo, aunque tú vives en el campo, ya tú sabes leer. Yo le decía, yo estoy en como segundo, tercero, así. Pues lee el periódico. Bueno, el día que llegó después de la muerte de Trujillo, estábamos sentados en el patio de mi casa, en una mata frondosa de cereza que había, que cubría todo, casi el patio. El patio no era tan grande, pero cubría un gran espacio. Y yo así apenado le digo, ay tío, mataron a Trujillo. Y él me miró así, me dijo, mira, Andresito, debieron de haberlo matado hace mucho. Oiga, a mí me dio una puñalada en el corazón. ¿Y por qué un hombre como un Pío, mi abuelo, dice eso? Y yo le pregunto, me dijo, no, ese era un maldito, me dijo, yo estuve preso, porque nos acusaron de que íbamos a hacer un atentado a la corporación que la había comprado. Entonces caímos presos mucho, nos salvamos 3. Me dijo, lo mataron a todos. Y me dijo, si tú quieres, pregúntale a Papá Ñoño. Ese que vive ahí, ese gallero, pregúntale, vivía frente a mi casa. Entonces me dijo, él era policía, había matado uno y estábamos presos juntos, pregúntale a él. Y yo fui, le pregunté en la tardecita, y me dijo, sí, estuvimos presos. Y me dijo, tu abuelo no lo mataron por... Bueno, y a partir de ahí me llegó a mí, no el odio a Trujillo, sino un sentimiento negativo hacia su régimen. Bueno, estaba en 8º curso ese año, en 1961, cuando matan a Trujillo. Yo entro al Juan Pablo Duarte en octubre. Las movilizaciones de enero, de febrero de 62 que se daban aquí, nos tocó a nosotros, el cierre del liceo, etcétera. Y fuimos yendo a los jóvenes líderes del movimiento, por ejemplo, la UE que se formó, y ahí había un presidente que era León Tebrea y un secretario general que era Amaury Aristi Germán, tremendos oradores, pero Amaury Aristi Germán era mejor orador que León Tebrea, era más influyente, incisivo, de una capacidad oratoria increíble ese jovencito, que nos hacía llorar en el auditorium del Liceo Juan Pablo Duarte, que era antes presidente Trujillo, cuando estudiamos ahí de tarde haciendo el 7º curso. Bueno, pues ahí nos llegó la conciencia del trabajo, pero comenzaron en julio del 61 a llegar la gente del PRD. Cuando vino Juan Bosch comenzó a dar charlas radiales todos los días a las 7 de la noche. Recuerdo yo en 1962 que nos poníamos donde una friturera llamada Cristóbal, que vivía frente a un bar que le decían Callacoa en Villamella, y ahí toda la noche yo iba a oír a Juan Bosch, día por día a las 7 de la noche. Y recuerdo que él visitó a Villamella y lo saludé, mucha gente lo vio. Y sus prédicas, comparadas con los discursos de los compañeros de Juan Pablo Duarte, me chocaban. Los compañeros hablaban de Carlos Marx, Lenin, tal cosa, el comunismo, y él no hablaba de eso. Pero él hablaba de la división de clases, habló de los titumpotes, de los hijos de Machepa. Y ese discurso de Juan Bosch se fue prendiendo. Juan Bosch termina y gana las elecciones en el 82. No pudimos votar, no teníamos todavía edad para votar. Y cuando en el 63 tomó el poder y luego lo derrocan, nosotros tuvimos presentes muchas actividades que se hicieron conspirativas, digo, en la calle, los estudiantes en contra de tal cosa. La mayoría de la izquierda no respaldaba mucho al profesor Juan Bosch. Eran del 14 de junio. Pero cuando le dieron golpe de Estado, ya a fines de noviembre, se anuncia que el grupo de Manolo Tavares Justo se va a la montaña. Ya nosotros teníamos 2 años en el liceo y participamos como delegados del curso. Y nos tocó hablar a un grupito y recuerdo que yo le decía, pero que si se van a la montaña los van a matar. No porque sabían mucho, pero por lógica de la realidad. Si la expedición del 59 fracasó, la del 49, la del 47, la de Cayo Confite, la de Playa Girón en Cuba, que se había dado en abril del 61, fracasó,
pues uno tenía que, por default, como decimos, se entendía que iban a fracasar. Y dije, concho, qué lástima que lo maten. No, que ellos pueden triunfar. Bueno, cuando entramos en enero del 64, yo lo habían matado en diciembre del 63. Nosotros, bueno, se nos llamó a la calle, íbamos a la calle a protestar. Hubo muchas protestas, pero mataron a un muchacho en una de esas protestas, un estudiante, y cerraron el liceo por unos 15 días. Cuando retornamos, una profesora elegante, ella culta, de historia de la cultura, estábamos así en el curso y ella comenzó a decirnos, mis hijos, ¿y ustedes creen que van a llegar a ser adultos corriendo en la calle y van a resolver el problema corriendo en la calle? No, ustedes van a salir del liceo y cuando vienen van a estar hasta cansados. Yo, si fuera ustedes, yo aspirara a ser como los que mandan hoy. Aquí los que mandan hoy son los banqueros, los que mandan son los industriales, los comerciantes, la iglesia, los militares. ¿Y por qué los militares? No fue que dieron golpe de Estado y oyéndola, óigame, me quedé pensando así. Y a rato pensé, voy a ser militar. Y voy a la academia, cuando ingreso, en ese mismo año 64, ingreso a ser un militar, porque yo decía, si llegan a ser un militar de alto rango, ustedes se oponen a los golpes de Estado y lo pueden evitar, porque son ellos que lo dan. Óigame, e ingreso a la academia, pensando en que el régimen del profesor Juan Bosch fue un abuso, porque ya lo había oído, y porque además, frente a mi casa, se puso que estaba el ayuntamiento, una pequeña biblioteca, y entre esos libritos así, apareció la impresión de una constitución del 63. Pero nosotros nos pusimos a ver alguna cosa, y más cuando dieron el golpe de Estado, y vimos muchas cosas que nos interesó. Fuimos a la academia a hacernos un militar, bien formado. A los 4 meses éramos guardia bandera. Testigo, ahí está Iván Grullón Fernández, que fue el rector de la UAS, que era de la guardia bandera. Estaba un hijo de Pérez y Pérez, Raúl Pérez Félix. Fue guardia bandera, entre lo que recuerdo. Y uno, Nilvio Aquino Gómez, que conjuntamente conmigo del primer año era el otro guardia bandera del primer año, éramos 2. La revolución llegó. Salimos todos los cadetes, historia ya contada. Llegamos a San Pedro, el 27 nos me trayó un avión, en la noche salimos vía Sabana de la Mar, retornamos, llegamos a la capital, que el objetivo era llegar al puente, a pelear junto a los combatientes que estaban ahí, pero tuvimos el error de un camión de 3 que veníamos, que se perdió y lo agarraron preso y dijeron dónde estábamos nosotros. Estábamos frente a la Anunciatura y ahí nos emboscaron y caímos presos. Cuando nos agarraron presos, nos llevaron unos 8 o 9 días a la policía que estaba frente al Rick Cabral, Aloy Rick Cabral, que era ante Angelita, Hospital Angelita. Nos llevaron a San Isidro, allá duramos hasta el día 31 de mayo, que era Día de las Madres. Y ese día se ordenó, después de muchas cosas que se hablaba, de que no iban a fusilar y cosas, y cuando llegaban algunos soldados, recuerdo a un capitán apellido Benoit, que habían llegado de la operación limpieza, y nos dijo una retaíla de insultos en la puerta. Ahí vimos cómo se ensañaban, porque habían llegado grupos que habían fusilado gente en la calle. Pero el 31 de mayo nos soltaron y se nos dijo, recuerdo que el que estaba de servicio ese día, que está vivo, según vi en una foto, era el entonces capitán Núñez Cosme, que se había graduado en una academia de Perú. Y le dijo a mis padres que me fueron a buscar, cuiden a ese cadete, que nosotros lo vamos a llamar. Y en verdad, mis padres no me pudieron cuidar porque no me pudieron aguantar en la casa hasta que yo me fui a Ciudad Nueva. Pero a los que no se fueron a Ciudad Nueva llamaron a 25, entre los cuales estaba Raúl Almonte Lluveres, que fue después el oficial que siendo primer teniente hace contacto con la tropa de Camaño y lo apresa. Ya se conoce esa historia. Él ha dado una serie de declaraciones, ha escrito sobre eso y llegó a ser mayor general de la Policía Nacional.
De los que ingresaron, algunos llevaron a ser oficiales superiores y comandantes, jefes de Estado mayores, como fue el caso también de Valdés Bautista, que llegó un tremendo militar. Los dos eran muy buenos, pero ellos lo ingresaron, nosotros no, por la razón que todos conocen que hemos hablado. Nos dejaron afuera, en violación al artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana. Entonces, de la muerte de Trujillo a la Revolución de Abril, pasaron muchos acontecimientos que nos fueron marcando, entre los cuales están algunos de los que ya he mencionado. Por eso, cuando salimos de Ciudad Nueva y fuimos a Sanssouci, nos quedamos allí y estuvimos viendo cómo se traicionó el acuerdo cuando vino el asalto al Hotel Matún, una batalla de 7 horas que, por cierto, ganaron los constitucionalistas encabezados por Ramón Montejarache, Francisco Alberto Camaño Deñó, estaba Héctor Lachapelle, estaban Ernesto González González, entre ellos muchos, Aviladín Pujol, Rana Aníbal López, que enfrentó un tanque, una historia que ya hemos contado. Pero cuando llegaron las elecciones, que estaba obligado a hacer García Godoy, quien gana es Joaquín Balaguer, y gana por fraude, pero sin tal a 12 años. Esos 12 años fueron una continuación de la represión contra los constitucionalistas y los revolucionarios que tuvieron ahí de diferentes tendencias. Fueron 12 años crueles, donde no solamente mueren muchos de los grupos de izquierda que participaron, y muere Amaury Ortiz Germán el 12 de enero de 1972 en la carretera de las Américas, sino que también la trampa que le tendieron a Camaño, que lo trajo aquí a morir para convertirlo en una baja de guerra, se produce, y en febrero de 1973, al año y un mes de la muerte de Amaury, muere Camaño. Siguen las divisiones de los grupos de izquierda, la división del PRD, el Acuerdo de Santiago para las elecciones del 74 fracasa. Balaguer se reelige en el 74 de nuevo, pero en el 78 no se pudo reelegir. Bajo la dirección del doctor José Francisco Peña Gómez, bajo la candidatura de Antonio Guzmán, el PRD y grupo de aliados conformaron una alianza que pudieron salir victoriosos en las elecciones de 1978, en la cual se desplazó a Balaguer. Todo eso lo vivimos nosotros. Todo eso lo vivimos nosotros. Y cada acontecimiento confirmaba más el compromiso de nosotros defender la revolución. Porque cuando se hizo el acuerdo del Acta de Reconciliación Dominicana y el acto institucional con Camaño y la Comisión Acto de la OEA, a nosotros nos invitaron allá al edificio Copelo al día siguiente o después de la firma, y se explicó. Cuando veníamos bajando, alguien dijo: nos engañaron de nuevo, nos van a engañar. Yo le dije que venía al lado mío: bueno, tal vez muchos no nos dejemos engañar. Y nos fajamos desde aquel tiempo a prepararnos para defender, no con las armas, la revolución y sus objetivos, sino a través de actividades. Por ejemplo, a mí me tocó convertirme en el creador de un liceo secundario, porque entendía, por muchas razones aprendidas, que sin una educación los pueblos no avanzan. Hay que educarse primero. Y cuando viajé a Estados Unidos, después de la revolución, tuve que salir porque la represión que había en todas partes. Yo vivía en Villamella y tenía que atravesar el Polvorín. Mi mamá vivía enferma y me tuve que ir a Estados Unidos un tiempo. Allí me di cuenta el poderío material de los imperialistas norteamericanos. Y no podíamos pensar en superar nuestra condición de atraso sin la educación. De allá vine con esa idea, y de alguna manera, que contaré después, se formó un liceo donde nosotros no nos opusimos a esa permanente salida a la calle y protesta, porque entendíamos que los estudiantes tenían que estudiar, los profesores tenían que preparar su clase, su programa,
Las clases que no se daban porque se iba la luz había que dar el fin de semana. Yo tengo de testigo los profesores, los alumnos ahí. Y a los estudiantes mejores de cada curso, entonces le pusimos, lo invitamos a formar parte de una escuela de arte marcial que formamos. Y esa escuela formaba a los líderes más importantes. Y esos muchachos entonces eran un contrapeso, porque la izquierda se quiso meter allá, no éramos antiizquierdistas, sino que entendíamos que la izquierda estaba penetrada, infiltrada, y que ya se ha demostrado de muchas maneras que fue así, y que los estudiantes tenían que estudiar, y hay jóvenes que se graduaron ahí, que han llegado a grandes momentos de la vida nacional, a grandes oportunidades, que tienen hasta dinero, y profesores que han llegado a ser hasta ministros, salieron de ese liceo, por su empeño, por la situación que había, por la discusión diaria que teníamos. Tenían que fajarse conmigo a discutir en el liceo, porque muchos querían respaldar acciones que se perdiera clase, nosotros que había que dar clase. Y lo logramos, nunca pudieron poner un letrero en ese liceo. Y ahí me tocó, digo a mí, voy a hablar en primera persona, lo podemos decir a nosotros, pero hablo hoy de esta manera porque vengo sustentando una posición desde que dije que iba a ser militar para defender el país en mi condición de militar, para que los militares se sometieran al poder civil, que no se sometieron cuando le dieron el golpe de Estado a profesor Juan Bosch. Y eso lo tenía en la cabeza. Y ahí hemos continuado hasta el día de hoy. Nosotros en el 1979, en 1979 ya instalado Antonio Guzmán, después de haberle quitado 4 senadores, que ya hemos hablado de eso en otro video, para que no pudieran nombrar los jueces y no pudieran castigar el crimen y los delitos que se habían cometido en su gobierno. Ahí en el 79 formamos el grupo de militares constitucionalistas que le pusimos Club 27 de Febrero, si mal no recuerdo. Entiendo que fue Club 27 de Febrero porque el de Nueva York se llamaba Club Constitución. Y ahí conseguimos nosotros conversar con Antonio Guzmán. Antonio Guzmán nos recibió y entre los que fueron a explicar a don Antonio Guzmán como vocero me eligieron. Tuvimos la oportunidad de ser electos. Ahí están todos los oficiales. Algunos habían sido instructores nosotros en la academia. Entonces, cuando hablamos con Antonio Guzmán, vimos que la causa estaba perdida, porque Antonio Guzmán respondió, bueno, a mí me dijo, Fortunato, lo que usted explica muy, muy bien, pero si yo hago eso, desestabilizo mi gobierno, como hablaba él con la L. Porque aquí había un general que vino para que los militares constitucionalistas no se reintegraran. Inclusive se modificó la ley orgánica de las Fuerzas Armadas antes de entregar el poder a Antonio Guzmán. Y ahí no se podía, de acuerdo a esa ley orgánica, era para obstruir la posibilidad. Pero seguimos trabajando, seguimos organizando a los compañeros. Y ya pasan los años y nos fuimos preparando como pudimos, académicamente, estudiando la historia, estudiando la Constitución, después nos hicimos abogados y finalmente nosotros conformamos la fundación que hoy dirigimos hace 20 años. En el 2005, se fundó en el 2005, hicimos nosotros, celebramos los 40 años de la batalla del Matún. Un acontecimiento donde el ministro de las Fuerzas Armadas, si mal no recuerdo, era Sigfrido Páez Pérez, y le solicitamos que nos concediera el grupo que disparaba los cañonazos, una banda de música, nos lo concedió todo y se hizo inclusive la primera estatuilla ya para poner el primer busto, para poner allá los que cayeron en esa batalla del Matún, donde estaba el coronel Lora Fernández, Tubo Camaño, había muerto el sargento Peñita, pero por una razón, si mal no recuerdo, de una fotografía no se pudo construir. Hace 20 años. Lo correcto es que seguimos luchando para las reivindicaciones de los derechos adquiridos de los militares y combatientes constitucionalistas. Hicimos un compromiso en el 1964, cuando decidimos ser militar,
para contribuir, si llegábamos a ser de alto rango, a que aquí no hubieran golpes de Estado. Porque el problema era que utilizaban a los militares, la oligarquía la utilizaba para dar golpes de Estado, cuando los militares, de acuerdo a la Constitución, estaban bajo el mando del poder civil, a excepción del artículo 210 que pudo introducir Santana en 1844, antes de aceptar la Constitución que la constituyente había elaborado y en el cual él fue presidente de la República. Antes de eso, ser presidente de la República, él condicionó el artículo 210 para él actuar al margen del Congreso, decidir si había que combatir o no, decidir todo lo que había que hacer en un momento de guerra. Pero ya Santana había pasado. Aunque llegó Trujillo, que desconoció lo que decía la Constitución, siguió después con el profesor Juan Bosch y obstaculizaron el desarrollo de este país en términos económico, político y social, al extremo que todavía la corrupción imperante desde la formación de la República hasta hoy, muchos líderes políticos creen que eso es, que llegar al poder es una patente de corso para robarle al pueblo el presupuesto que el pueblo paga con sus impuestos. A eso nos hemos opuesto, porque la revolución, al mes entrevistan a Camaño y cuando le preguntan sobre las causas de la revolución, además de hablar de que Juan Bosch volviera sin elecciones y la Constitución también habló de que una de las causas fundamentales de la fuerza con que el pueblo se vinculó a esa revolución era la corrupción. Igual, recuerdo que cuando salimos de San Isidro, que bajamos a Ciudad Nueva, había en una cama un ejemplar de ese periódico La Nación. Oye, lo vimos. Señores, así como nosotros guardamos el carnet, así guardamos eso. Donde quiera que íbamos, nos llevábamos ese periódico que ustedes están viendo ahí en pantalla. Pudimos conservar esa idea y luchamos contra la corrupción. Comenzamos esa lucha. En abril del 2007 hicimos un taller en la UAS, donde pudimos reunir a todos los militares constitucionalistas vestidos de negro, porque logramos una alianza que después fue rota mediante la intriga, mediante las mentiras que se tejen para dividir los grupos, porque eso fue parte de lo que dejó el batallón de guerra psicológica aquí, de la invasión norteamericana, aprovechando que había mucho calié con Trujillo, y había muchos militares y civiles que tenían una propensión a hablar por detrás de los demás y a crear una mala fama. Ya no se sentaba la gente en la silla eléctrica para matarlo, sino que había en la República Dominicana una cultura que subyace todavía. Todavía hoy, los partidos políticos, en lugar de preparar a la militancia para que voten por conciencia, la preparan para que se destruyan las posibilidades de que el grupo que no le interesa caiga. Luchar contra el que tiene posibilidad de vencer es la mayoría de la concepción que tienen muchos pequeños burgueses para poder ellos ocupar el espacio de quien ellos hacen desplazar mediante mentiras. Y eso hacen cadena para llegar hasta el presidente de la República. Y los presidentes de la República son burlados. Como tenemos nosotros pruebas que vamos a dar a conocer ahora en abril, en una conferencia que vamos a dar el 21 de abril, lunes, lo invitamos, donde vamos a hablar de la contribución de la Fundación de Militares Constitucionalistas a la mejoría de la calidad de democracia que hoy tenemos. Y por eso somos hoy declaradamente los guardianes de la Constitución. Nosotros, que mañana vamos a celebrar el 181 aniversario de la batalla del 30 de marzo, y donde daremos declaraciones que entendemos importantes para conservar la democracia en República Dominicana. Nosotros estamos comprometidos desde que en un aula oímos una profesora que nos aclaró el punto. Porque entre las cosas que aprendí cuando era estudiante era, y hablo en primera persona, repito, porque mucha gente cuestiona si yo era militar o no. No, lo que yo soy es una persona comprometida. En una discusión que tuvimos nosotros en México, que nos invitó a la UNESCO, y en 15 días discutimos con el profesor Francisco Gutiérrez, que era el director
del Laboratorio Pedagógico de Costa Rica. Discutimos algunos conceptos y cuál es el concepto más importante de un revolucionario, de una persona cívicamente preparada. Y se encontró que es la palabra compromiso. Nos sentimos comprometidos con la lucha en favor de la democracia. Creemos en la democracia, pero la democracia dirigida por demócratas que estén preparados para entender que los fines de un partido, de un político, es servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la nación dominicana, como establece el artículo 216 en su numeral 3. Cuando preparar a cada ciudadano para que sepa que el voto se tiene que echar por un candidato que tenga mérito y profesionalización, no porque tenga cuarto, dinero, no puede ser. Que para usted votar por una persona es por una persona que tenga dinero, que usted no sabe dónde lo consiguió, si fue mediante corrupción, mediante narcotráfico, o no se sabe si fue asaltando, no sabe. Entonces nosotros entendemos que hemos luchado 62 años del lado de la concientización del pueblo. Por eso mantenemos una fundación que ha sido torpedeada durante 20 años por aliados y contrarios, pero que hemos logrado mantener un grupo trabajando en favor de la democracia y la Constitución. Y ahí estamos. Y trabajamos sin odio. Celebramos el Día del Perdón Constitucionalista el 23 de diciembre del año 2010, que se cumplía un año del fallecimiento, de haber depositado las cenizas del coronel Montearache en el mar como él pidió. Hemos sido fieles. Hemos sido fieles. Nosotros hoy nos estamos desenvolviendo mínimamente en asuntos económicos, porque tuvimos la agudeza de hacer que algunos compañeros, le pedimos a todos, para poder seguir la lucha que tenemos que llevar y que hemos llevado, visitando el altar de la patria, dando charlas para elevar los niveles cívicos de la población, para pedirle al gobierno que educación dé clase de la Constitución y cívica en todas las escuelas, que haga concursos con los estudiantes, los profesores, los padres y amigos de la escuela, que anime el departamento comunitario y cultural, ese que pertenece a ese organigrama de educación que no está siendo bien utilizado. Hemos trabajado en todos los frentes para que la democracia permita que todos los que vivimos en este país podamos vivir en paz. Que los oligarcas entiendan que en lugar de tener el dinero durmiendo por allá en playas extranjeras, lo inviertan aquí, cuando hayan gobiernos que garanticen un orden económico transparente y una lucha contra la corrupción, y que haya un ministerio independiente como el que tenemos hoy, que lo están torpedeando, pero ese ministerio público ha hecho su trabajo, lo han torpedeado porque los que están presos y pueden caer presos no quieren que eso funcione. Después vamos a seguir hablando de eso, pero entiendo que en lo que le he dicho, le he demostrado primero que era militar, segundo que hay una razón fundamental de carácter cívico, que es luchar por una fuerza armada como quería Fernández Domínguez, luchar por una fuerza armada profesional. Una fuerza armada profesional es como la que hay hoy, que está sometida al poder civil, nadie puede negarlo. Una fuerza armada diferente a la que había. Que hay corrupción aquí en este país y en este gobierno, que se luchó para que el pueblo votara en contra de la corrupción, y que todavía haya corrupción, que hay una cultura de la corrupción, que hay que combatirla a través de la educación, tanto en los partidos, como establece el artículo 34 de la ley 33-18, como la que se plantea en la Constitución, en su artículo 146. Hay que luchar contra la corrupción, pero es organizadamente, concientizando al pueblo. Y repetimos el llamado al gobierno para que instruya al nuevo ministro Miguel de Camps para que ponga eso en práctica y que reciba aporte de quien se lo quiera dar, para que haya un país que se eduque, para que nosotros vivamos en términos pacíficos, independientemente de la invasión pacífica que tenemos de esa inmigración haitiana. Caso que nosotros vamos a explicar el domingo 30, cuáles son esos ejes fundamentales para nosotros salir airosos de esa crisis migratoria. Mientras tanto, agradezco su atención
Y queda claro, Andrés Fortunato era cadete activo al momento de la revolución. Se unió al ejército y cayó preso por unirse junto con su compañero. Nos unimos y nos agarraron presos frente a la Anunciatura, al lado de la casa de Balaguer, el 28 de abril. Caímos presos y después de estar presos, nosotros nos unimos al grupo cuando pudimos en Ciudad Nueva. Y hasta el día de hoy estamos luchando para que se cumplan los pactados el día 31 de agosto de 1965 en el Acta de Reconciliación Dominicana y en el acto institucional. Gracias por sus atenciones y lo esperamos mañana en el altar de la patria. Seguimos llamando la atención de la sociedad dominicana de que siga los postulados de transparencia, honestidad y patriotismo de los héroes y líderes independentistas, de los restauradores y los constitucionalistas y todos los que han luchado por un mejor porvenir que nos ha dado 60 años sin golpe de Estado. Hasta la próxima. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.